Hace un año, el pueblo de Buenaventura recordaba que llevamos un año de incumplimiento al compromiso adquirido por la administración distrital de reabrir el hospital departamental con servicios del nivel 3. Y sin embargo, a pesar de la manifestación pública y de la presión que durante todo este tiempo ha hecho el pueblo de Buenaventura, la salud en la ciudad sigue estando en condición crítica. Para hablar de ese tema, para ponernos al día acerca de los avances en los compromisos del marco del paro cívico y lo que sigue para la ciudad, nos acompaña Humberto Hurtado Pedrosa. Él es líder sindical, integrante del Movimiento Cívico de Buenaventura y en particular de la Mesa de Salud. Así que con Humberto nos vamos a poner al día acerca de un tema que sigue siendo dolor de cabeza para muchos, pero una preocupación constante del movimiento cívico, y hacia allá apuntan los esfuerzos. Humberto, bienvenido a nuestro programa Diálogos de Ciudad. Gersaín y a todo el equipo de trabajo, yo quiero agradecerle la invitación que usted me hace en buen momento por las dificultades que usted acaba de introducir, el tema de la salud, que para nosotros es cada día más difícil en Buenaventura, y por ende pues estamos aquí prestos a poder ir desarrollando todos y cada uno de los interrogantes que usted nos haga para poner en conocimiento y al orden del día a quienes ven este programa continuamente. Humberto, nosotros nos acostumbramos ya a decir crisis y se entiende que las crisis son situaciones muy agudas que sobrevienen de manera específica y de las cuales uno espera que pasen rápidamente, pero esa condición de crisis se ha hecho permanente en Buenaventura e incluso fue uno de los motivos con los cuales se presionó al gobierno nacional en su momento para que respondiera a las angustias del pueblo de Buenaventura. ¿Qué nos puede usted decir? Lo primero que hay que decir es que ha habido dos cosas que hay que señalar. Una, el gobierno nacional en el evento del paro cívico, en nosotros, en la discusión del tema de la salud y frente a la crisis que ya venía, porque aquí el Hospital Luis Ablanque de La Plata primero se liquida y después cae en un limbo donde no se tiene ninguna oportunidad para poder ofertar los servicios del nivel 2. Por eso, igual como tú lo estás señalando, nosotros por toda la situación de Buenaventura nos vemos en la necesidad de irnos a un paro cívico de manera civilizada que surge o inicia a partir del 16 de mayo del 2017. Es ahí entonces cuando observamos que es necesario poner el punto sobre el tema de la salud, que es grave para nosotros los pobladores de Buenaventura, tanto en su zona urbana como rural, pero indiscutiblemente en lo que nosotros aquí se debe resolver a departamentos como Chocó, Cauca y Nariño, toda la población que es atendida, que ha sido atendida en Buenaventura y que por ende nosotros teníamos que salir a señalar, a manifestarnos de que era necesario aperturar servicios esenciales para poder atender a la población en Buenaventura, cosa que de ese momento, posición que asumió de apertura del hospital, la administración en ese instante, en cabeza del señor alcalde, cuando discutíamos con el gobierno nacional, dijo que él se responsabilizaba, que ese era un tema que él lo iba a tratar y que él lo iba a resolver. Pero de igual manera, soy preciso en señalar que también ha habido la responsabilidad del Ministerio de Salud, que con todo lo que ha sucedido no ha podido orientar o definir qué es lo que se debe de hacer para el caso concreto del hospital,
en su funcionamiento, sino que ha estado, lo digo yo, permisible, ya que aquí ha habido funcionarios que han pasado del Ministerio de Salud y de Protección Social por este hospital diagnosticando, pero no le ha dado la solución que se requiere y que esperamos todos y cada uno de los ciudadanos de Buenaventura. Para recordar a nuestros televidentes, el compromiso de abrir el hospital con servicios del nivel 2 y 3 fue uno de los puntos significativos, pero no el único. Ante la grave y crónica situación de mala prestación de servicio de salud en Buenaventura, se adquirieron otros compromisos, unos muy grandes como la realización de la construcción de una clínica de alta especialidad, lo que ustedes llaman la ciudadela hospitalaria, y también la puesta en funcionamiento de algunos puestos de salud, el mantenimiento de algunos otros y un conjunto de medidas que tendrían el propósito de ayudar a mejorar la salud en Buenaventura. Esos grandes compromisos, ¿hoy cómo están? Muy bien que usted hace esa pregunta en buen momento para poder dejarle a la comunidad claro qué es lo que se plantea. Y usted lo dice. Inicialmente nosotros discutimos con el gobierno, tuvimos el privilegio en la mesa de salud de discutir en ese momento con el ministro de Salud, Alejandro Gaviria. Y ese sueño que hemos venido nosotros, tenemos que Buenaventura tenga lo que hemos denominado una ciudadela hospitalaria, la pusimos en la mesa. Lo discutimos, la ciudadela hospitalaria. Y en la discusión de la ciudadela hospitalaria surgió lo siguiente: ¿cuánto es el costo para resolver este asunto? El gobierno firma con nosotros un acuerdo de 183.000 millones de pesos para la ciudadela hospitalaria. Dinero que en ese momento nosotros lo hicimos en bases a estudios que algunos compañeros de la mesa lo venían planteando y que era necesario concretarlo. De ahí entonces surge que con el mismo gobierno se plantea, bueno, y el estudio para lo de la ciudadela hospitalaria. Entonces se dice, bueno, vamos a hacer una ciudadela hospitalaria que tenga un lote de terreno de 17.5 hectáreas y unos recursos por la suma de 3.000 millones de pesos para el estudio de factibilidad de la ciudadela hospitalaria. Si usted me lo permite, yo entonces hago lo siguiente dentro del compromiso, ya después del recurso amplio de los 183.000 millones, entonces se queda un compromiso. El gobierno nacional, a través del Ministerio de Salud y de la Protección Social, se compromete a dar 1.500 millones de pesos. Dinero que llega a Buenaventura, que ya está en Buenaventura, y que a través de la mesa de salud direccionamos que fuera a través de una cuenta especial que se pudiera hacer de Luisa Blanque de la Plata. Ahí están los 1.500 millones de pesos. La gobernación del Valle, con la actual gobernadora, lo que manifestó era que ella colocaba los otros 1.500 millones de pesos, que no están. A hoy no están, tenemos documentos que le hemos enviado a la señora gobernadora para que con esos 3.000 millones de pesos se pueda hacer el estudio de factibilidad de la ciudadela hospitalaria. El gobierno distrital se comprometió a aportar el terreno, ese es el terreno, el lote, para poder que a través de este lote, obviamente tuviéramos nosotros la gran ventaja de poder desarrollar, obviamente, los estudios, aunque no necesariamente tiene que estar, pero nos preocupa lo siguiente. Tenemos conocimiento por escrito, en la cual el distrito manifiesta que no tiene ni el dinero ni el lote donde se estaría, digo yo, construyendo la ciudadela hospitalaria. Eso para nosotros es un golpe. Dos hechos que se dan, el de la gobernación y, por otro lado, el de la primera autoridad del distrito, en el cual nos manifiestan que no tienen lote ni hay dinero. Frente a eso, tengo que señalar que además el gobierno nacional, el Ministerio de Salud, concretamente,
se compromete que para la primera fase de la ciudadela hospitalaria aportarían la suma de 24.000 millones de pesos para la primera fase de la ciudadela hospitalaria. Pero tenemos las dificultades que se han venido presentando o los problemas que siempre se dan en estos casos en el distrito para lo que tiene que ver con puestos y centros de salud. En los puestos y centros de salud ha habido una exigencia que tienen que tener el estudio de uso del suelo y el estudio de sismo resistencia para su funcionamiento. Eso tanto para zona urbana como para zona rural. A hoy incluye el Hospital San Agustín de Puerto Merizalde, que de hecho nosotros firmamos acuerdo con el gobierno para que se le apropien recursos por la suma de 3.500 millones de pesos a el Hospital San Agustín de Puerto Merizalde. Ha habido toda una gran preocupación porque van los proyectos que se han elaborado desde Buenaventura, pero esos proyectos no han llegado al punto que deben de llegar, en la cual el gobierno tenga que decir, tienen la viabilidad presupuestal y por lo tanto funcionen. No, aquí ha habido hasta desde esos proyectos hasta una llamada proyectactón, sumando 21 proyectos, de los cuales hoy lo que se tiene que están viabilizados son los puestos de salud de Huanchaco, La Bocana y Ladrillero. Y hay 6 puestos que tienen los proyectos, los recursos para su funcionamiento, pero se espera que se logre con los proyectos darle de una vez pues la salida para que esos puestos y centros de salud tengan el funcionamiento necesario. Sobre ese tema, digámoslo de manera clara, en el distrito de Buenaventura no se ha logrado perfilar, diseñar los proyectos y está en cuestionamiento, en duda la capacidad desde el distrito de Buenaventura para formular proyectos. Así se conoce públicamente, Humberto. Ha sido muy penoso realmente tener que decirnos, a nosotros nos han estado enrostrando. Es una cosa, vuelvo y repito, penosa. El hecho de que nos digan que se llevan los proyectos a Bogotá y los tienen que devolver. Ahí hay una muy buena situación que estuvimos hablando con la funcionaria que tiene que ver con la presentación de proyectos de la Secretaría de Salud Distrital, en la cual nos dio una explicación y cómo han ido avanzando en la formulación de esos proyectos para que tengan la viabilidad de que puedan, como tienen recursos, de entrar en funcionamiento. Hay algunos casos que no me voy a detener, pero por ejemplo voy a señalar el caso del centro de salud del barrio Independencia. Se está planteando que ahí no puede existir. Ahí lo tengo que señalar porque cuando se construyó ahí no se hizo un estudio serio. Ese es un centro de salud que cada vez que llueve, y que esta es una zona bastante tórrida en Buenaventura, se inunda totalmente. Una de las recomendaciones que ahí no puede existir dentro como centro de salud. Y en ese orden de idea estamos esperando que los proyectos que se presenten tengan ya la aceptación por parte del gobierno nacional, el Ministerio de Salud y la Protección Social, para poder resolver una situación que cada día nos preocupa más, que son los puestos y centros de salud, incluidos los de la zona rural. Hay otros 2 temas relacionados ya directamente, Humberto, con el caso del hospital departamental y la promesa incumplida de abrirlo por responsabilidad del gobierno, en este caso de Eliezer Arboleda Torres. En el día en que ustedes desde el Comité de Paro Cívico formularon o realizaron mejor un meeting, algunas personas estaban en Bogotá tratando de sacar del gobierno nacional el cumplimiento a uno de los compromisos en términos de que se le dieran a Buenaventura 50 camas para su hospital departamental, pero surgió allá mismo una dificultad con el tema del estudio de suelos también del hospital, como lo mencionaba usted. Hablemos de esos 2 aspectos. Ahí, primeramente se cumplía el 30 de septiembre, domingo 30, se está cumpliendo un año de la promesa de cumplimiento de la apertura del hospital.
Nosotros, en vista de que no había ninguna solución, habíamos planteado desde el Comité de Paro Cívico un mitin para poder llamar la atención y hacer públicamente por los medios de comunicación que así sucedió, y que desde aquí yo aprovecho para felicitar a los medios de comunicación que se hicieron presencia para poder entender qué era lo que nosotros estábamos haciendo en ese momento. No se cumplió y nos tocó que hacerlo un día lunes, donde todo el mundo va a trabajar, pero de hecho fuimos capaces de demostrar el estado en que se encuentra el hospital, ese incumplimiento a un año. Pero frente a la pregunta que hace Gersaín, es señalar. Discutimos un tema que venía desde hace mucho rato preocupando, incluso a la dirección del hospital en cabeza de Silvio Jair Alegría. Era de que en una de sus reuniones independiente, el Ministerio de Salud había manifestado que en Buenaventura ese compromiso que se había hecho en el marco del paro cívico de 50 camas para la unidad de cuidado intensivo no iban. Esa preocupación nos las transmitió en una reunión de espacio autónomo de la Mesa de Salud, y es así como por pedido de la misma gerencia del Hospital Luis Ablanque de La Plata, nosotros fuimos una comisión de la Mesa de Salud y funcionarios del Hospital Luis Ablanque de La Plata. Dimos una discusión para que se respetaran los acuerdos de las 50 camas de la unidad de cuidados intensivos. Yo resumo diciendo que logramos, y en un acta de que el gobierno reconoce las 50 camas, por eso fue necesario ir un equipo, y la presión nuestra era que se cumpliera eso, las 50 camas. Ahí está establecido que estas 50 camas deben de desarrollarse en 2 fases. Lo que tiene que ver con camas de adultos, camas intermedias, camas pediátricas y de neonato, para señalar que son 50 camas. Y en ese mismo orden, lo que nosotros hemos logrado señalar es que en Buenaventura, en el mismo marco del paro cívico, la gente preguntará, ¿y qué se hizo? Nosotros logramos 12.500 millones de pesos para una UCI pública. Nosotros dijimos, no puede ser que en las condiciones en que estamos en Buenaventura, a nuestra población le vamos a permitir que siga una UCI privada. Pero miren lo que sucede. Después de la discusión que se da en Bogotá, que es doloroso para nosotros, acordado todo esto, nosotros pues obviamente nos sentimos muy bien en haber dado esta pelea, y el mismo gobierno en cabeza de sus funcionarios del Ministerio de Salud dicen, ahí están, pero ya en una segunda fase nos dicen, bueno, ustedes en Buenaventura, la administración no ha hecho el estudio de sismo resistencia, con recursos que están desde el año pasado, 904 millones. O sea, si no hay estudio de sismo resistencia, todo lo que se quiera hacer en materia de mantenimiento de la infraestructura va a ser difícil. Ahí ya hay una dificultad, una discusión, porque ellos están diciendo, pero ¿qué pasa con los recursos? Los recursos los enviamos, ya tienen aproximadamente años y meses largos, que esos recursos, lo que hemos escuchado al alcalde encargado, Edinson Bioscar, es que han abierto unas licitaciones, pero que esas licitaciones los proponentes no llenan o no reúnen las condiciones, y eso cada día se nos va diluyendo y nos crea una situación difícil. O sea, si no hay este estudio, se paraliza toda la actividad que tiene que ver inclusive con el mismo funcionamiento por mantenimiento de la unidad de cuidados intensivos, como en la apertura de otros servicios del hospital. Hay una propuesta que debe de venir funcionarios, arquitectos especializados del Ministerio de Salud, para que en conjunto miremos el estado en que se encuentra el hospital de segundo nivel, que hoy continúa en las condiciones que lo hemos visto, y esa gran preocupación la tenemos, porque además el gobierno, aunque habla de trasladar, de llevarse los recursos que tiene, aunque en eso hay una discusión, porque esto fue conseguido en el marco del paro cívico, y que tenía como condición lo de los 904 millones en lo que fue el plan de choque. Esto para nosotros es de suma preocupación, nos vinimos con esa situación, y es un llamado a que realmente el distrito, en cabeza de su mandatario de turno o encargado, asuman la responsabilidad,
puesto que hoy hemos dicho que si toca como propuesta hacer un convenio con alguna de las universidades, se me ocurre por las condiciones de la Facultad de Medicina que tiene la Universidad del Valle, un convenio para poder que todo ese tránsito que hay que hacer en el tema de contratación no se vaya en ese plazo, sino que se puede hacer cuanto antes para ir mirando de qué manera se resuelven aspectos de la estructura del hospital y para que haya su funcionamiento. Bien, Humberto, ese es el panorama que tenemos de manera general en el caso de Buenaventura, pasado ya más de un año, mucho más de un año de los acuerdos con el gobierno, y a pesar de que en el curso de este año ya largo también se hizo una medida extraordinaria, se logró una medida extraordinaria que usted acaba de mencionar para que Buenaventura pudiera resolver los problemas de salud. En este entorno, en este contexto, ¿cuál es entonces el mensaje para el pueblo de Buenaventura, para quienes están preocupados porque no se ha avanzado, por ejemplo, en eso, en materia de salud, dentro de los acuerdos del paro? No, lo primero es que tenemos que estar todos unidos. Yo soy un convencido que si la población de Buenaventura estamos unidos, nosotros tenemos que sacar esto adelante. Así haya detractores que estén tirando o tendiendo cortinas de humo para que no se conozca esta situación. Nosotros señalamos que hoy el hospital debe de haber una ruta de cómo se va a aperturar el resto de servicios. Pero además en las condiciones, hoy es que estuvimos lunes 1 de octubre, cuando los compañeros estaban acá, demostrando la falta de compromiso y de cumplimiento de aperturar los servicios del hospital. Nosotros estábamos dando una discusión, porque es que el gobierno había dicho después de 50 camas, quiero señalar eso, había dicho que solamente para el distrito de Buenaventura aprobaba 22 camas. Imagínense, 28 camas para la unidad de cuidados intensivos. Eso ya tenía ya un cambio y una modificación. 28 camas menos. 28 camas menos, correcto, Gersaín. Y significativamente 28 camas menos también representan un recorte, digo yo, en lo que tiene que ver con el compromiso de lo acordado de los 12.500 millones de pesos. Yo entonces llamo a la población a que estemos todos a la expectativa, a que no nos dejemos convencer por esos cantos de sirenas que pretenden engañar a la gente, de difamar y de calumniar al Comité de Paro Cívico y a todos sus componentes, porque aquí lo que estamos diciendo es que tenemos que jalar para un solo lado para que se abra, para que se aperture el hospital de segundo nivel. Humberto, vamos a ver si somos capaces de hacer de manera muy sintetizada una visión de la situación en conjunto, de los compromisos del gobierno nacional con Buenaventura. Para recordarle a nuestros televidentes al cierre del programa ya, grandes compromisos alcanzados hasta ahora de parte del gobierno que firmó los acuerdos con el pueblo de Buenaventura, la ley 1872, que es como un compromiso formal y que trasciende al compromiso o a la responsabilidad individual ya de ese gobierno que interlocutó con el pueblo de Buenaventura, y la reglamentación de esa ley en la conformación del Fondo de Patrimonio Autónomo para Buenaventura y la conformación de la Junta Administradora de ese fondo. Esos 3 pasos ya se surtieron. Con esos 3 pasos surtidos, ¿cuál es la expectativa que tienen ustedes luego de los primeros acercamientos con el actual gobierno de Iván Duque? Lo primero es que para el próximo 18 del presente mes, el gobierno ha señalado a través del Ministerio de Hacienda venir a posicionar a los representantes de la comunidad, 5 miembros de la comunidad que hacen parte del Fondo de Patrimonio Autónomo, vienen a posicionar. Para posteriormente entonces, ¿qué es lo que hay? La formulación de los proyectos prioritarios para el Plan Especial de Desarrollo de Buenaventura a 10 años. Esa expectativa nosotros tenemos que mantenerla, estar muy pendiente, porque en el Ministerio de Salud, y tengo que decirlo muy específicamente para la Mesa de Salud, ahí se hizo la reclamación de cuándo veníamos a mirar el resto de compromisos. Lo que dice el funcionario es que ha habido un llamado de atención o un llamado general que está haciendo el Ministerio del Interior, recordemos que es el Ministerio de la Política del país, para que se inicie nuevamente un proceso de venirle a hacer
el seguimiento, lo que sería una mesa técnica de seguimiento de todo lo acordado en Buenaventura en el marco del paro cívico. Recordamos al pueblo de Buenaventura que esta junta administradora del fondo del que está hablando Humberto Hurtado está conformada por 14 personas y presidida dentro de esas 14 personas nada más y nada menos que por el propio ministro de Hacienda, en este caso el ya famoso Alberto Carrasquilla, y junto con este ministro 7 altos funcionarios, varios de ellos ministros, los diferentes ministerios nombrados en cumplimiento de esa misma ley, más el gobernador del Valle, el alcalde de Buenaventura y 5 miembros de la comunidad que ya han sido elegidos y que entonces se sentarían el 18 de octubre a trabajar sobre ese plan especial para el desarrollo de Buenaventura. Eso es parte de los logros que sin lugar a dudas están cambiando la historia de Buenaventura a pesar de las enormes dificultades que usted acaba de mencionar, Humberto. El cierre suyo para despedir el programa. Efraín, muchas gracias, igual que todo el equipo que componen esta unidad de poder llevar a cabo esta entrevista que usted me hace, y sobre todo porque muchos sectores de la población están pendientes de lo que nosotros digamos aquí. Yo agradezco una vez más y esperamos en otro momento que otros compañeros podamos pasar para ir detallando todos los logros y que la gente tenga una visión clara de qué estamos hoy nosotros a la expectativa, los miembros del Comité de Paro Cívico. A usted, Humberto, muchas gracias. Igual a nuestros televidentes les agradecemos por habernos acompañado y les estamos invitando a continuar con la programación de Yuvarta Televisión.